Ya voy a empezar. Pues bueno, antes que nada, pues me presento para que me conozcan un poquito. Mi nombre es el psicólogo Uriel Cerqueda. Estudié en la Facultad de Psicología de aquí de Morelos, de la Universidad del Estado, la UAM. Y bueno, ya llevo bastantes años trabajando en adicciones en diferentes ámbitos. Saludos a Natali Castro, que nos ve desde Nicaragua, ¿no? Ya se nos está juntando la colega Odette. Ulises Lima, desde Perú, saludos a Lima, Perú. Qué bueno que ya estamos siendo medio internacionales. Ahorita con el asunto de las conferencias, nos juntamos un grupo de conferencistas, de psicólogos, de colegas del grupo de Entre Psicólogos, y formamos, ¿no? Digamos que un pequeño proyecto, estos proyectos de las conferencias, se llama, bueno, así le pusimos, Café y Psique, ¿no? Entonces, quisimos consolidar un poco para que no fuera un proyecto pasajero, una ocurrencia. Nos juntamos y en este caso, pues comenzamos a hablar, nos pusimos de acuerdo y queremos dar conferencias de manera consecutiva, ¿no? Yo ahorita como tengo un poquito más de tiempo libre y aprovechando que pagué la mensualidad de Zoom, pues quise dar una conferencia más de la que habitualmente hago, que por lo general son los días sábados. Y bueno, en este caso quise dar un tema que creo que es muy importante y creo que llamativo en muchas ocasiones, ¿no? El tema de cómo procesar un duelo, cómo procesar la melancolía, que es un equivalente a depresión, ¿no? Melancolía es un término que utiliza Freud, que utilizan en el ámbito psicoanalítico, en este caso, ya en un ambiente pues diferente, pues ocupan otros nombres, como trastorno depresivo mayor, trastorno depresivo intermitente, trastorno distímico, ¿no? Rasgo dependiente de la personalidad, si no me recuerdo. Entonces, y específicamente lo quiero enfocar a las adicciones, ¿no? Que es obviamente el campo de experticia que tengo yo. Tengo una pequeña presentación preparada, que es de hecho la presentación que yo le pongo a los usuarios, a mis pacientes dentro de una clínica. Y el tema es remordimiento, desesperanza y culpa, ¿no? Que realmente es duelo y melancolía. Obviamente la primera pregunta que hay que hacernos es, ¿qué es duelo? ¿No? Si nosotros vemos en el sentido etimológico de la palabra, duelo significa dolor, ¿no? Es decir, la persona está pasando por un dolor, está pasando por algo poco agradable, ¿no? Algo desagradable, y que está ligado a una pérdida, ¿no? Está ligado a que la persona perdió algo importante para él o para ella, ¿no? Entonces, el duelo es algo que sucede de manera muy común, de manera muy habitual. Hay que entender, para entender el duelo desde un poquito la visión psicodinámica, hay que entender que nosotros, como entes, como sujetos, nos manejamos a través de la energía, con la energía liminal. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo tengo, por ejemplo, mi celular, ¿no? Es un objeto cualquiera que, por ejemplo, para una persona desconocida ve este celular y pues, dice, pues esta porquería no sirve y hasta lo avienta, ¿no? O lo rompe. Sin embargo, como yo compré este celular, como le dediqué tiempo de trabajo para conseguir el dinero y comprarlo, como le dediqué tiempo para poderle colocar todas las protecciones, como mucha de mi actividad laboral y mi actividad social está ligada a este celular, yo lo envuelvo, le pongo una investidura liminal, energética, de líbido, ¿no? De emociones, le pongo una carga emocional a esto, ¿no? Entonces, en ese sentido, generé un vínculo con todas las emociones que ya deposité en este objeto, que puede ser objeto, que puede ser
sujeto, una persona, que puede ser un perrito, yo deposito cosas, emociones, energía en esto, o en una persona, o etcétera, ¿va? Ahora, ¿qué sucede? De que de pronto, cuando perdemos algo, surge algo que se llama tristeza. No sé si alguno de ustedes me quisiera decir qué es la tristeza. ¿Qué se imaginan? ¿Qué aprendieron? Con sus propias palabras, no tienen que ser, tampoco me tienen que citar ningún libro ni autor. ¿Qué es la tristeza? ¿Qué es esa experiencia humana? ¿Por qué y para qué nos ponemos tristes? Bueno, creo que buenas noches con todos. ¿Qué tal, Uriel? ¿Cómo vas? Hola, Me parece Sebastián. que la tristeza es una de las emociones básicas primarias, ¿no? Ujú. Y al ser una emoción básica primaria es un mecanismo de adaptabilidad que tiene la persona, que le ayuda, en este caso de la tristeza, ayuda a darse cuenta que la persona necesita ayuda, que busque este acompañamiento en alguien más, porque existe quizá algo que la persona ha perdido, que lastimosamente está atravesando por algo fuerte, entonces esto hace que la persona busque ayuda. Uriel, creo que tienes tu audio apagado. Perdón, se me olvidó reiniciarlo. Perdón, decía, Lea es una emoción que nos ayuda a desapegarnos. Janet es la ausencia de algo ligado a un sentimiento. Betty, tristeza es una emoción desagradable que nos ayuda a percibir los apegos y los vínculos fuertes que tenemos. Sí, efectivamente, yo cuando explico la tristeza a los pacientes, porque obviamente una cosa es el trabajo individual, que obviamente es diferente al trabajo grupal. Yo, por ejemplo, me especializo más en trabajo grupal con los adictos. Entonces, yo lo primero que hacía era psicoeducar. ¿No? ¿Por qué? Porque obviamente la población que llega a una clínica de adicciones es una población analfabeta emocionalmente, que se limitan cuando les preguntas, ¿y cómo estás? Se limitan a decir bien o mal, o tranquilo, ¿no? Son las tres palabras y a veces no lo saques de ahí. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Ampliar el vocabulario de estas personas y decirle, te sientes triste, te sientes enojado, te sientes... Entonces, cuando yo explico la tristeza, yo les digo que en primer lugar es una emoción, ¿no? Y que es una emoción, en palabras sencillas, es una reacción de la mente y el cuerpo que nos ayuda a sobrevivir a nuestro medio ambiente, ¿no? Donde no tenemos que pensarle mucho, simplemente nos impulsa a actuar de una determinada manera para que podamos afrontar una situación. Ahora, específicamente la tristeza, obviamente, afronta situaciones específicas a diferencia de otras emociones. La tristeza, desde mi perspectiva, es una emoción que te lleva a la introspección. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la tristeza lo que va a hacer es que me va a quitar el interés y me va a quitar o robar la atención que yo le pongo a las cosas que hay a mi alrededor. Por ejemplo, ahorita pues acaba de pasar una moto, ¿no? Ahorita podría estar una persona aquí en el departamento y me podría estar hablando. Hay cosas a mi alrededor que piden mi atención o que pueden robar mi atención. ¿Qué es lo que hace la tristeza? Que hace que no me roben esa atención. De pronto me dice un amigo, oye, ¿sabes qué? Vamos a una fiesta. Y yo, no. Ni siquiera pienso en la fiesta. Ni siquiera pienso si me va a gustar, si no me va a gustar, si puedo ir, no puedo ir, si me voy a divertir, con quién voy a ir, etcétera. Y todo eso hace que la tristeza, además de que me quite la atención, quite la atención del exterior, centre la atención en mí.
pues ya ¿Vale? Ya me manché. ¿Dónde te manchaste? Aquí. Espérame tantito. Aquí está. Ahí está. Centre la atención en mí. ¿Sale? Entonces, ya con eso, entonces ya con eso entendemos que la tristeza nos obliga a estar dentro de nosotros, a vernos hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque lo único que haces es rumiar, pensar una y otra y otra y otra vez sobre la situación conflictiva que hay en tu cabeza. La tristeza nos indica, hay algo que no está bien dentro de nosotros, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hace la tristeza? Pues que te enfoques en eso que está mal dentro de nosotros y que pienses y que le halles un sentido, halles una solución a eso que nos falta. Y de esa manera le hacemos ver al usuario la importancia de la tristeza. ¿Por qué? Porque en esta sociedad, por lo menos mexicana, no sé si latinoamericana, hay una ambivalencia en la cuestión emocional. Porque por un lado, somos una sociedad creo que bastante dramática, y de hecho es algo que culturas europeas o la cultura estadounidense nos critica, ¿no? Y nos caricaturiza en algunas series, ¿no? En algunas caricaturas, ¿no? Donde el mexicano es dramático cuando alguien muere, por ejemplo, ¿no? Te pone que el mexicano llora, o a lo mejor el latino también llora, y se desvive, ¿no? Por el muerto, y llora, y se pone encima de la tumba, y grita, y berrea, ¿no? Y tú ves el funeral, o lo comparas con cómo viven la muerte otras culturas, como los ingleses, y son muy serios, ¿no? Son muy secos. Habrá, obviamente, como en todo, habrá alguno que otro que es dramático, pero son muy secos, fríos, ¿no? O sea, se ponen su ropa negra, sus lentes, lloran en silencio y se acabó, ¿no? O sea, sin ponerle tantas emociones a el proceso de la pérdida, del ritual de la despedida, del duelo, ¿no? Dice Natalie Castro, los latinoamericanos somos más sentipensantes que los europeos, y sí, ¿no? La cultura latina es así, ¿no? Es mucho más enfocada hacia lo emocional, ¿vale? Dice Ulises, ¿la tristeza debe vivirse con cierta intensidad? Sí. A ver, hay que entender que la tristeza, al ser una emoción básica, como por ejemplo está explicado Sebastián, es algo que nos ayuda a sobrevivir. O sea, la tristeza tiene un propósito. Tiene un propósito, y eso es estar bien emocionalmente y específicamente procesar una pérdida. Porque una de las cosas que más nos sacan de onda a los seres humanos son las pérdidas. Justamente por lo que les digo, porque depositamos cosas, emociones, pensamientos, recuerdos en algo o en alguien. Y entonces hay que entender en ese sentido de que nosotros, cuando yo pierdo mi celular, no solo estoy perdiendo mi celular, estoy perdiendo una rutina de revisar el teléfono todas las mañanas, estoy perdiendo a lo mejor los chats del trabajo, o sea, estoy perdiendo algo más que el objeto mismo. Y esto es algo muy importante porque muchas veces pensamos que en el duelo, cuando se pierde una persona, lo que se pierde nada más es la persona. Se perdió al hermano, al papá, etcétera. No, se pierden muchas otras cosas más, ¿vale? Pero no me voy a meter tanto en el tema de la muerte. Me voy a meter en otros temas que también implica o que tienen que ver con la pérdida, ¿vale? Dice Ulises Lima, la tristeza debe vivirse con cierta intensidad. Bueno, sí, ya las respondí. Todas las emociones son para purificarnos. Es una visión humanista, ¿no? De esta visión de que sirven para purificarnos. Yo creo que más bien sirven para afrontar, ¿no? Para lidiar con una situación. Janet dice, cuando reprimimos las emociones, ellas se representan o sobresalen en otros escenarios, conscientes o no. Efectivamente, cuando nosotros no hacemos una sana descarga o expresión de nuestras emociones, cuando no las simbolizamos, las expresamos, las compartimos y las muchas otras cosas que podemos hacer con
con nuestras emociones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues las vamos a reprimir, ¿no? En el sentido original de la palabra, pero las emociones son cosas vivas, o sea, las emociones son energía. Y la energía tiene que ir a algún lado. No somos baterías como para andar guardando energía. La energía va a ir a algún lado, ¿no? En el sentido psicodinámico, te dice, ¿sabes qué? Eso va a salir de alguna forma, ¿no? En un lapsus, va a salir en un síntoma, va a salir en un chiste, va a salir en una manifestación a lo mejor física, ¿no? De alguna manera va a tener que salir y desgastarse esa energía, ¿vale? Ahora, ya que tenemos entendido esto, ¿cuáles son las pérdidas más importantes para una persona con adicción? Bueno, voy a saltar esto, ahorita regreso a esta parte. Lo primero que yo le pregunto al paciente a nivel grupal es, ¿qué hacemos cuando perdemos a alguien? ¿No? Que no se necesita que la persona muera, para perder a alguien. Se pierde a alguien, por ejemplo, se pierde una novia, cuando te dice, ¿sabes qué? Hasta aquí llegamos. No, ya estoy hasta la madre de ti, ¿sabes qué? Adiós, bye. Eso es una pérdida, ¿no? Cuando de pronto llega el hijo, ¿sabes qué, papá? Te odio, la neta es que eres el peor ser humano del mundo, nunca fuiste un buen papá, ya no quiero que me ames. Eso es una pérdida. Y son pérdidas muy evidentes, ¿no? Que son a veces lo que está más, es lo más visible que hay, ¿no? Cuando se trabaja con un paciente con consumo de sustancias. Pero la situación no solo es esa. El paciente que está en situación de adicción pierde algo más que una persona. ¿A qué me refiero? ¿A qué me refiero con esto? Obviamente un duelo tiene varias emociones, tristeza, enfado, culpa, ansiedad, soledad, etc. Vamos, con un paciente adicto con duelo va a estar mal, va a estar muy mal. ¿Por qué? Porque como está lleno de emociones desagradables, un adicto que está acostumbrado a buscar siempre la felicidad, el placer, pues el displacer de pronto se convierte en el peor de los enemigos, ¿no? No saben los adictos convivir con el displacer, ¿no? Con las emociones desagradables. Lo que sí hay que entender es que hay muchas pérdidas, muchas pérdidas. ¿Cuál es una pérdida que un adicto vive? Una pérdida sería la confianza. La adicción está muy caracterizada o está muy representada por la mentira. Es decir, el adicto usa la mentira para conseguir lo que él quiere, sus propósitos. ¿Sabes qué? Pues voy a la tienda, pero en realidad me voy a ir a drogar. ¿Sabes qué? Es que salgo tarde del trabajo, cuando en realidad me voy con un amante, etcétera, ¿no? O sea, hay mentiras con tal de conseguir lo que yo quiero, que es ir a tal lugar, consumir tal sustancia o estar con tal persona. ¿Cuál es el problema de utilizar ese método? Utilizar la mentira para conseguir los propósitos. De que en muchas ocasiones, bueno, más bien conforme va evolucionando la condición del paciente, las mentiras se vuelven cada vez más torpes, cada vez más obvias, o simplemente por cuestiones de la vida misma se descubren las mentiras. ¿Y qué es lo que sucede? Pues se fractura la relación. Ya no hay confianza. ¿Sabes qué? Yo confiaba en ti, yo creía en tu palabra, pero ahora ya no. Porque lo único que haces es mentirme. Y una pérdida de confianza es la más común en las adicciones. Casi siempre hay pérdida de confianza. Y no solo de parte del familiar hacia el adicto, que el adicto perdió la confianza del familiar. No. También el familiar pierde la confianza del adicto, a veces mucho antes de incluso de que haya consumido sustancias el usuario, ¿no? El sujeto, el paciente. Porque a lo mejor el paciente ha visto que a lo largo de toda su vida ha visto mentiras, o el simple hecho del internamiento, que es a veces la opción más recurrente para trabajar con las adicciones, el internarlo en un anexo, en un centro de rehabilitación, en una clínica. Cuando lo internan, en muchas ocasiones es en contra de su voluntad. Yo diría entre el 70 y el 80% de las veces es en contra de la voluntad. ¿Y qué es lo que sucede? Pues el adicto dice, es que me traicionaron, me mintieron,
se aprovecharon de mí, ¿no? Y aunque obviamente el discurso, ¿no? De terapéutico, el discurso del personal del lugar va a ser, no, pues es que velo, lo hicieron por tu bien, ve de dónde estás en un buen lugar, o sabes qué, pues es que ya te estabas pasando de lanza por esto, por esto. La verdad es que no hay que negar el hecho de que sí, los mintieron. Los mintieron para poder meterlos ahí. Y a veces es una verdad que no se quiere decir, ¿no? Se quiere apelar a las buenas intenciones de la familia o a las razones de la familia por hacer tal cosa. Yo creo que en este sentido es una posición muy poco empática con el paciente. No, hay que decir las cosas como son. Sí, te mintieron. Efectivamente, traicionaron tu confianza. Te pusieron en una situación donde a lo mejor te llamaron para un desayuno o a lo mejor te intoxicaron si eres alcohólico y al final vinieron personas a llevarte al centro de rehabilitación. Y ya con eso rompes cierta tensión con el paciente que muchas veces espera resistencia, ¿no? Esperan que la clínica o el psicólogo se defienda justamente con esto, ¿no? Diciendo por las buenos motivos, las buenas razones por las cuales lo trajo, ¿no? Muchos siempre salen con el mismo discurso, es que les importa, que se meten en mi vida, cuando les pedí ayuda, no me la dieron, ¿no? O sea, siempre es un discurso de lástima, ¿no? De, ¿sabes qué? Cuando pudieron hacer algo no lo hicieron, son unos hipócritas, ¿no? Ya porque los comencé a afectar o por lo que sea, ¿no? Entonces, yo lo que les digo es, pues, en ese sentido, pues es que te mintieron, ¿no? ¿Por qué no te preguntas por qué? Y eso nos lleva a la pregunta principal o la primera pregunta que se le tiene que plantear al paciente que llega a un centro de rehabilitación. ¿Por qué estás aquí? Lo primero que te va a decir el paciente es porque me drogaba, ¿no? No sé, a veces los que se hacen locos y que dicen que no saben, ¿no? No sé, ¿no? Que no sé qué, que no sé cuándo, ¿no? Yo creo que y ahí es donde trato de confrontarlos, ¿no? A ver, pregúntate, ¿no? Tú reclamas el hecho de que no te avisaron, que no hablaron contigo. ¿Te puedes imaginar por qué tu familia no habló contigo sobre el internamiento? Hay algunos muy sinceros que dicen, no, pues porque no lo iba a aceptar. ¿No crees que más bien tu familia lo hizo porque ya no confía en ti? ¿Porque no creen en ti? ¿No creen que seas capaz de tomar una decisión razonable? ¿Y tienen que utilizar la fuerza? ¿Cuándo perdiste la confianza de tu familia? ¿Cuándo dejaron de creer en ti? Y esas preguntas se le quedan al usuario. Le haces ver, incluso a los que me dicen, no, pues es que no sé, pues imagínate, mano, ¿cómo está tu situación? Estás aquí y ni siquiera sabes por qué. Entonces sí estás perdido, mano. Estás muy perdido. Cuando ni siquiera sabes por qué tomaron esta decisión. Y el objetivo de estas intervenciones es incomodar. No se trata de que se sienta mal el usuario, no, es incomodar. O sea, hacerle ver de que la verdadera razón por la cual está ahí es porque hubo una gota que derramó el vaso y esa gota se llama consumo de una droga, se llama que llegó por 10ª vez borracho a la casa, de que tuvo un accidente de automóvil, pero hay que decirle, la gota se derramó, pero el vaso ya estaba lleno. ¿De qué estaba lleno ese vaso? Pues de mentiras, traiciones, secretos. Y que a veces te das cuenta de que no sé si hay inocencia o hay una simulación bien grande, un doble discurso,
Porque de pronto llega el usuario y cuenta, ¿no? De que, ¿sabes qué? Es que hay muchas cosas que no sabe mi familia, ¿no? Y hablas con la familia y está enterada de todo. Está enterada de absoluta, o por lo menos del 70% ya está enterada de las cosas. Y a veces el usuario también lo sabe. También sabe que la familia sabe todos los secretos y todas las cosas que ha hecho, pero ambos, tanto familia como el usuario, se quedan callados. Nadie se atreve a decir la verdad. Nadie se atreve a poner las cartas sobre la mesa. Y ahí es otro punto. Cuando esta familia perdió la verdad. Cuando esta familia se dejó de manejar con la verdad, dejaron de creer en la verdad. Y mejor creyeron en las mentiras. Creyeron en los silencios, en los secretos. O sea, te das cuenta de que el consumo de sustancias es la punta del iceberg. Pero hay un enorme iceberg debajo del agua que está compuesto por la ruptura, por el deterioro de las relaciones familiares. Hablar de adicciones es hablar de pérdidas. Se pierde credibilidad, se pierde verdad, se pierde respeto, se pierde dignidad, se pierde a veces incluso el amor. Y es ahí donde uno pregunta, ¿para qué estás ahí? Porque es curioso, porque hay familias que el deterioro es tan grande. Un usuario que me dice, ¿no? Es que ya llevo 5, 6, 7 años viviendo con esta familia de la que me quejo siempre, de la que no me parece nada de lo que dicen, de que nunca respetan mis decisiones, de que ta. Llevo 7, 5, 10 años viviendo con esta familia y no me respetan, y no esto, y no lo otro, y no aquello. Y mi pregunta es, entonces, ¿para qué te quedas? A veces la pregunta lo saca de onda, ¿no? Porque hace ver lo incongruente de su comportamiento. Te quejas, pero estás ahí. A veces la respuesta rápida que me dicen es por pendejo, ¿no? Y yo le digo, pues pregúntate, ¿no? Igual hay algo que no has visto. ¿Por qué estás ahí? ¿Qué te mantiene aferrado a ese lugar que tanto te molesta? Y muchas veces la evasión del paciente es hablarte del futuro. No, es que ya me voy a separar, es que ya entendí, y ya voy a vivir aparte y los voy a mandar a la chingada. A ver, olvídate del futuro, mano. Lo que hagas, la verdad es tu asunto, son tus decisiones. Mi pregunta es sobre el pasado. ¿Por qué te estás tardando tanto? ¿O por qué hasta ahorita tomas esa decisión? ¿Por qué? Y son cosas que le incomodan al paciente, ¿no? Dice Janet, cuando reprimimos las emociones, ellas se representan o sobresalen allá. Cuando una persona es adicta, funciona mejor el tratamiento farmacológico, es decir, nivelar los niveles de dopamina u otros neurotransmisores, o es mejor iniciar con terapias. Depende. A ver, si es una adicción leve, si está en los primeros consumos, hablo de una persona adolescente, de una persona que está en una situación de abuso, personas que todavía a lo mejor, a lo mucho, desarrollaron una dependencia leve a la sustancia. Yo lo que sugiero es un proceso terapéutico individual intenso. Eso me refiero a 2, 3 veces por semana. Es un trabajo laborioso, ¿no? Y con un psicólogo especializado en adicciones, porque luego me he encontrado o he escuchado cada mamada que le dicen a los pacientes, no, pues no hay problema, tú sigue bebiendo, no pasa nada. No, pues es bien fácil tu asunto. No, pues es que tienes que hacer aquello. O sea, un psicólogo que no sepa lo complicado que es trabajar con una adicción y justamente todo lo que hay detrás de una adicción y piensa que el único problema es el consumo problemático de sustancias, es un psicólogo que no tiene ni idea de cómo trabajar con adicciones. O sea, para mí es muy criticable que
que lo que impere, lo que domine, lo que sea hegemónico en los tratamientos mexicanos para trabajar con adicciones es el puro enfoque cognitivo-conductual. No es, a ver, aguas, no estoy diciendo que no funcione ese marco teórico, pero cuando de pronto es tu único enfoque para trabajar con las adicciones, como muchas veces veo en los manuales gubernamentales, que nada más son un enfoque cognitivo-conductual porque según supuestamente diferentes investigaciones dicen que es el mejor tratamiento para las adicciones, para mí eso es ver solamente el 25% del problema. Dice, me tengo que retirar, ajá. Disculpe, ¿qué enfoque maneja usted o recomienda? Pues yo, de hecho, manejo terapia cognitivo-conductual, terapia dialéctico-conductual y trabajo un modelo psicodinámico, ¿no? Específicamente estoy preparándome para la psicoterapia centrada en la transferencia de Otto Kemper, ¿no? No, como tal, no soy un experto, no podría decir que lo manejo, pero me estoy preparando con ese enfoque en específico. ¿Va? ¿Cuál recomiendo yo? Ni siquiera voy a recomendar una terapia, porque realmente te puede ayudar el tratamiento cognitivo-conductual. Yo lo uso en el proceso individual, más que en el grupal, en el individual. Yo lo que creo es que tienes que tener múltiples enfoques, porque la verdad es que los pacientes que están llegando a las clínicas son muy caóticos. Es patología dual. Es trastorno de personalidad, trastorno depresivo mayor, trastorno de ansiedad, trastorno de déficit de atención e hiperactividad, trastornos impulsivos, bipolaridad. Son muchos. Son muchos las patologías mentales con las que llega un paciente a una clínica o a un anexo o un centro de rehabilitación. Y eso se debe a muchos factores, Cada vez es más complicado los pacientes que nos llegan. Entonces, sí necesitas una amplia variedad de enfoques. Quizá el único que no recomendaría, que más bien sería usarlo para sensibilizar, sería el enfoque gestal. El enfoque gestal yo lo he usado o lo usé durante un tiempo. Creo que es muy padre, muy bonito, pero creo que solamente funciona con pacientes que están voluntariamente en tratamiento. Personas que buscan un crecimiento emocional y les funciona. Pero con un paciente que tiene múltiples resistencias a trabajar, no. Veo demasiadas dificultades para que el enfoque gestal funcione. ¿Va? Ahora, en ese sentido, quiero que se entienda que el tratamiento farmacológico en muchas ocasiones solo está disponible en una clínica especializada. Difícilmente en un centro de rehabilitación mixto, difícilmente en un anexo, en un centro de apoyo mutuo. Solamente en un centro profesional estaría disponible esta clase de tratamiento y es un tratamiento de apoyo importante. Sin embargo, por sí solo también no funciona. O sea, se necesita una multitud de tratamientos para trabajar con las adicciones, ¿no? De hecho, yo conozco a un doctor que siempre decía, es que esto más que una clínica es un centro psicoterapéutico. Él se refería a las clínicas de adicciones como centros psicoterapéuticos, porque me dijo, es que tú eres el principal terapeuta aquí, refiriéndose a que los psicólogos son los que cargan con el 80% del tratamiento, el 70, 80%, ¿no? ¿Qué hay? Terapia física, o sea, me refiero a activación física a través de un profesor de educación física o un entrenador, de que hay arteterapias, de que hay sexología, de que hay muchos otros profesionales que ayudan en el ámbito de las adicciones, pero el gran peso para el tratamiento del individuo es el psicólogo. La adicción es una enfermedad psicológica y los tratamientos farmacológicos son importantes, sin embargo, no son el tratamiento principal.
son un tratamiento secundario. Son importantes, pero son secundarios. Y eso también depende del caso. Si el caso es demasiado grave, el tratamiento farmacológico se convierte en el tratamiento principal y el psicoterapéutico en el secundario. Pero en la mayoría de los casos es el tratamiento psicológico el que tiene el mayor peso del tratamiento. Dice, más allá del abuso de las drogas u otras sustancias, ¿qué otras características debe tener una persona para considerarla adicta? A ver, eso lo vi creo que en la primera presentación que hice, la primera conferencia. Hay 11 síntomas para la dependencia. Para mí, el más importante, donde si aparece síntoma de ley tiene una dependencia, es el craving. Y el craving es el deseo imperioso por consumir. Si yo veo a la persona que está en abstinencia de sustancias y de pronto tiene un fuerte deseo de consumir, etcétera, llámese alcohol, cualquier clase de sustancia, ese craving para mí ya me indica que hay una dependencia psicológica. No física, pero sí psicológica. Y ya para mí tiene una dependencia. Obviamente son más síntomas los que manejan los manuales psiquiátricos, el DSM-5. Son 2 síntomas en el DSM-5, 3 síntomas en el DSM-4. Pero para mí es como que el más importante. El síndrome de abstinencia depende. Por lo general, el síndrome de abstinencia yo lo veo cuando ya está muy avanzado el caso, la gravedad de la adicción, y yo más bien eso lo llamaría dependencia física y no dependencia psicológica. Y eso no sé, es complicado, la verdad es. Obviamente, ya cuando hay síndrome de abstinencia también es es un indicador de adicción, pero yo creo que aparece mucho después de iniciada la adicción, ¿no? ¿Qué bibliografía recomiendas para iniciar en el estudio, en el tratamiento de adicciones? Voy a recomendar un libro que no he leído. Va a ser una mamada, ya lo sé, pero eso me lo recomendó un ex patrón, un ex jefe, que llevaba 30 años trabajando con adicciones, que es Introducción al Narcisismo, de Freud. Hay mucho narcisismo en la adicción. Entonces, él me decía, si quieres entender las adicciones, tienes que leer ese libro, ¿no? Desde el ámbito psicodinámico, ¿no? Para iniciar, usted diría que leyeras la bibliografía gubernamental, léete los artículos y los folletos que ofrece el NIDA, que es el Instituto de Investigaciones contra el Abuso de las Drogas de Estados Unidos. Su página está en español, está disponible en español, y además de que te da una introducción a todas las sustancias, tiene un texto introductorio para entender las adicciones desde su visión, que no es una visión que comparto completamente, que es una visión prohibicionista, una visión enfocada en lo biologicista, pero sirve como introducción para trabajar en adicciones. La verdad es que es complicado encontrar un texto que pueda entender la magnitud de lo que es trabajar con adicciones. Yo creo que hay carencias en ese sentido de un material bibliográfico satisfactorio. Sin embargo, también hay un manual para evaluar la gravedad del daño alcohólico. Es de una empresa española, si no mal recuerdo. Creo que es de la Junta de Andalucía, que es una especie de organización española que trata diferentes temas de salud mental. Y hay un texto donde habla sobre alcoholismo, que es muy bueno, que es como de los mejores que he visto. Creo que lo voy a publicar en el grupo, para que no haya pierde, lo voy a subir en el grupo de Entre Psicólogos, porque ese texto, aparte de que desglosa muy bien las adicciones, la severidad, te da una matriz de cómo catalogar la severidad de una persona en condición de alcoholismo, que obviamente no habla de todas las adicciones, solo se enfoca en el alcoholismo, pero hace una descripción bastante buena. Y que además tiene todos los instrumentos psicométricos con una explicación tan buena, que son necesarios para trabajar con adicciones.
te hace una comparación de aquellos que miden el nivel de adicción, aquellos que miden los rasgos de personalidad, te dice pros y contras. La verdad es que es el mejor documento que he encontrado para trabajar con adicciones. Lo voy a subir al grupo y créanmelo, léanlo porque es una gran lectura. Es una gran, gran lectura. ¿Vale? Ahora, volviendo al asunto del consumo de sustancias y del duelo y de la pérdida. Una de las pérdidas más importantes es el lugar que ocupamos en la vida de las otras personas. Es decir, muchas veces el que consume sustancias lo que hace es robar atención de una manera quizá muy compleja. A veces los usuarios lo que hacen es que se meten en una situación tan conflictiva, se meten en problemas, cuestiones como por ejemplo la cárcel, centros hospitalarios, se meten en broncas, en peleas, etcétera. Y muchas veces es para que la familia vaya al rescate. De alguna manera quieren robar la atención familiar, quieren ser importantes para la familia, porque no se sienten importantes para la familia, a través de esos actos. Voy a poner un ejemplo sencillo más o menos para que se me entienda. Yo recuerdo un paciente, consumidor de cocaína, con bastante narcisismo y rasgos límites de la personalidad, que él, por ejemplo, me decía, ¿sabes qué? Es que mi dinámica es la siguiente. Yo estoy con mi familia, estoy bien con ellos, platicamos bien a toda madre, pero de pronto noto algo. Y yo le pregunto, ¿qué es lo que notas? Quieren más a mi hermano. ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Pues es que mis padres lo dicen. Sienten más cariños por él porque es el mayor, porque es con el que se sienten más identificados, por 1000 razones. Y la verdad no me gusta. No me gusta porque no sé qué lugar ocupa en sus vidas. Si no soy lo más importante en sus vidas, entonces ¿qué soy? Entonces, lo que hago es que me voy de la casa. Les dejo de hablar de 1 a 3 meses y yo sé que aunque yo esté bien, aunque ellos sepan que yo estoy bien, siempre vienen y me buscan y me piden que regrese a la casa. El usuario tiene una pérdida. Y esa pérdida es, no soy lo más importante para mi familia, o para mis padres, o para mis hermanos. ¿Y cómo lidio con esa pérdida? Utilizo la manipulación. Los obligo a actuar para que yo sea lo más importante en sus vidas. Y a veces es a través del consumo de sustancias. Y esto es importante porque en las adicciones, el adicto primero actúa antes de hablar. Un ejemplo voy a poner un ejemplo de mi propia vida porque yo soy una persona con dependencia al alcohol, que ya llevo bastantes años de abstinencia. Yo recuerdo que mi padre, por ejemplo, en alguna ocasión estaba platicando con él y le dije, ¿no? ¿Sabes qué? Es que no me ha pagado el vecino el internet, ¿no? Y no sé por qué, ¿no? No sé si ya habíamos quedado y todo este rollo y bueno, pues creo que voy a hablar con él, ¿no? Y mi padre, pues, de pronto dijo, ¿sabes qué? Pues no hables con él, ¿para qué? O sea, cambia la contraseña, quita el internet, ¿no? Si él quiere el internet, pues él te va a buscar y que no sé qué, ¿no? Yo me quedé pensando, no, yo creo que primero voy a hablar con él. No, tú cambia la contraseña, ¿no? Yo esto utilizo como ejemplo de los mensajes familiares que a veces no son con la intención, pero que indirectamente están motivando al adicto, al usuario, a que en lugar de que arreglen los problemas que hay en la familia o cualquier problema social, en lugar de utilizar la palabra, utilicen el acto. Lo que él me dice, ¿sabes qué? Quítale el internet y él te va a buscar. Como lo que estaba haciendo el paciente que les describía. Y yo le dije, no, quiero usar la palabra. Quiero hablar con él primero. Si yo veo que no reacciona a la palabra, si veo que dialogando con él no puedo solucionar las cosas, bueno, entonces cambie la contraseña. No pasa nada. Pero a veces ese es el mensaje que transmite la familia al adicto.
no hables, haz. Y luego la familia se pregunta de una manera muy chistosa para mí, porque creo que no ven su propia contrariedad, que creo que es bastante obvia, obviamente desde una visión externa, y es el hecho de que es que mi hijo se puso muy mal, es que lo dejó su novia, o es que perdió el trabajo, o es que esto y se fue a drogar. Es que, ¿por qué se droga? ¿Por qué se droga y por qué no habla con nosotros? ¿No? Y anteriormente, pues le mandan esos mensajes, ¿no? De que no, pues no hables con esa vieja, ¿no? Ultimadamente, ¿no? Que te venga a buscar, ¿no? No, pues sabes que pues cántasela directo, ¿no? De que no le vas a aguantar cualquier mamada y que provócalo para que sienta miedo y que se someta a ti, ¿no? Pues no pagues, ¿no? Ultimadamente, ¿no? Que haga lo que se le dé su chingada gana, ¿no? O sea, de pronto le dicen al Lucero, ¿sabes qué? Actúa. Haz que el otro se mueva. No hables. ¿No? Y eso es de pronto se ve en cuestiones tan sencillas como la corrupción, que de pronto en las clínicas no se permiten los celulares, o en la mayoría de las clínicas no se permiten los celulares que entren en los familiares con celulares, pero supongamos que alguien entra con celulares y entonces, pues, ¿qué es lo que hace? La familia, pues el adicto, oye, déjame hablar con mi fulanito de tal, déjame hablar con mi hijo, déjame hablar con aquello, y entonces le presta el celular, obviamente sin que nadie lo vea, y el usuario habla, ¿no? En secreto, que es un problema que teníamos mucho, bueno, que he tenido en todos mis trabajos, que la familia a escondidas le da el celular al usuario cuando saben perfectamente y les decimos no le presten el celular, hay tiempos y formas para poder comunicarse, chalala, chalala, chalala. Bueno, lo hacen. Yo confronto a las familias en el sentido de la corrupción. O sea, ¿ustedes saben el mensaje que le están transmitiendo al adicto? Le están diciendo todo, todo está permitido mientras nadie se entere. Tú puedes hablar con la persona que tú quieras, prestándote yo el celular, mientras nadie se entere, porque si se enteran nos van a regañar. Y entonces, ¿cómo traduce ese mensaje el adicto? Obviamente este es un proceso inconsciente, ¿no? No es que como que así lo piense y lo razone, ¿no? Pues si yo me drogo y nadie se entera, no va a pasar nada. Y entonces te das cuenta de que se está fomentando la corrupción, se está fomentando la mentira, se está fomentando que la persona oculte cosas. Porque mientras las oculte, no va a pasar nada. Y el trabajo de un terapeuta es decirle, no, van a pasar cosas, mano. Van a pasar cosas. ¿Cuáles? No sabemos. Pueden ser consecuencias muy grandes, consecuencias muy pequeñas, pero cosas van a pasar. Nuestros actos tienen consecuencias. Y muchas veces la familia lo que hace es decirles, no. Hay actos que no tienen consecuencias. Y esa es una visión, pues bastante narcisista, ¿no? Bastante ególatra, ¿no? Donde, pues ¿quién eres? ¿Eres un dios? Como para decir que tus actos no tienen consecuencias, que te afecten a ti, obviamente. No, todo tiene consecuencias, buenas o malas, pero tienen consecuencias. Entonces, ¿qué sucede ahí? Que la familia lo único que hace es fomentar eso. Fomentar su propia autodestrucción, la propia recaída, porque en lugar de usar la palabra, utilizan el acto. Y entonces se van perdiendo cosas. Como ya les dije, confianza, todo lo que ya les mencioné, credibilidad. No, de pronto hay usuarios que llegan y me dicen, ¿no? ¿Sabes qué? Es que yo no hice esto, yo no hice aquello. No, pues está muy bien, ¿no? Pero obviamente cuando es el primer encuentro, la credibilidad está de base, ¿no? Sin embargo, cuando se le detectan mentiras al paciente, yo lo que hago es señalar las mentiras, ¿no?
Decirle, es que no importa cómo te defiendas, has perdido credibilidad. Ya no te creo. No, pero es que yo no lo hice. La verdad es que no importa lo que me digas. No te creo. Porque ya has mentido antes. Porque ya has ocultado antes cosas. ¿Para qué me sigues tratando de convencer cuando no te voy a creer? Perdiste algo. Perdiste la credibilidad que deposité en ti. Y esas pérdidas hay que señalárselas al usuario, ¿no? Dice Janet, ¿qué factores influyen para que una persona se convierta en adicta? Uy, son un buen. La verdad es que son tan variadas. Voy a mencionar las que maneja el NIDA, ¿no? Que tampoco estoy muy de acuerdo, porque creo que están confundiendo causas con consecuencias. A ver, una de las causas o factores que influyen para que una persona sea adicta, uno va a ser el manejo del enojo o la agresividad. Muchas veces no, casi siempre, así lo voy a poner el 90% de las veces, un adicto viene de un ambiente violento. Ambiente violento me refiero familia, amigos o comunidad. Cualquiera de esas tres. Y adivinen que México es uno de los países más violentos del mundo. México es la cuna perfecta para que se desarrollen las adicciones. No es por la oferta, que muchas veces es lo que está en debate, por ejemplo, en el consumo, en la legalización de la marihuana. No, es que si está disponible la droga, va a haber un chingo de adictos. A ver, una persona busca la droga con o sin ley, porque hay una demanda terapéutica, hay una demanda emocional por parte de la persona. ¿Saben qué? Dice, ¿sabes qué? Yo consumo la droga, o yo quiero probar la droga, porque me siento mal. Porque si vengo de un ambiente violento, donde me maltratan, me sobajan, donde me golpean, donde me dicen que soy un pendejo, un bueno para nada, etcétera, pues no me siento bien conmigo mismo. No me siento bien con mi familia, que con mi familia me debería de sentir bien. Y no me siento bien en ningún lado, ni en la escuela, porque estoy reprobando. ¿Qué crees que pase? Voy a buscar un lugar donde me sienta bien. Y ese sentirme bien es con los amigos que consumen, eso es con una pandilla, o eso es con la sustancia, o con las tres juntas. Dime, ¿por qué no buscaría la droga? Otro factor es una familia disfuncional, el estilo de crianza específicamente. Si los padres no son asertivos, si tienen reglas muy inconsistentes donde de pronto, ay, Jaimito, tiraste otra vez refresco en el piso, órale, una pinche cachetada, ¿no? Pero de pronto, hizo algo muy grave como, por ejemplo, robar, y, ay, otra vez, tú, que no sé qué, haz lo que quiera ya me tienes la mano. O sea, de pronto esas reglas y esas sanciones inconsistentes dejan muy confundido a la persona. Y esa confusión se traduce, ¿no? En la manera que él entiende el mundo. O sea, la crianza, que es uno de los temas que estaba dando la psicóloga Adriana, me parece, es muy importante en ese sentido. La crianza de la buena paternidad, la buena maternidad, nos hace construir el mundo, entender el mundo. Si de pronto yo veo una mamá, un papá, que consigue todo lo que quiere, gritándole, por ejemplo, al encargado del cine, ¿cómo voy yo a solucionar las cosas? Gritándole a las personas, y eso incluye a mis papás, hasta que consiga lo que quiero. Sin embargo, si se utiliza la asertividad, si se utiliza otras estrategias, entonces, pues sí, voy a poder lidiar mejor con esa situación y el niño o el adolescente va a estar mucho mejor contenido, ¿no? Y bueno, sin fin de otros factores. Regresando al tema como tal, es muy importante que viva la tristeza, en especial en los que consumen alcohol. Alcohol y depresión están tan ligados que parecen gemelos.
Muchas veces las personas consumen alcohol. No sabemos si es por una cuestión cultural o qué fue primero, el huevo o la gallina, pero este asunto de las adicciones, bueno, del alcoholismo, viene muy ligado con la tristeza. Si ustedes se ponen a ver la cultura de las canciones tristes, por ejemplo, la música ranchera o la música de banda, muchas veces la relacionamos con el consumo de alcohol. O las canciones mismas nos relacionan a consumir alcohol, ¿no? O sea, ¿qué es lo primero en lo que pensamos cuando estamos tristes? En tomar. Por una cuestión cultural. O quizá viceversa. No lo sabemos. Y es que hay muchas, muchas pérdidas en el alcohólico. ¿Sabes qué? De pronto el usuario hace lo posible por prometer. ¿Sabes qué? Las cosas van a ser diferentes. ¿Sabes qué? Por favor, no me dejes. ¿Sabes qué? Etcétera. Pero hay que entender que algo ya se perdió. Hay que entender que algo ya no está ahí. En ese sentido, les quiero poner un video que, que me ayuda mucho en el caso de las adicciones. Voy a dejar de grabar porque si no luego me marca copyright. Pero hay una serie que se llama Trátame Bien. No, ahorita se las voy a poner. Que es muy buena. Muy, muy buena en el sentido de que te da a entender lo que es un proceso terapéutico importante, ¿no? Déjenme un segundo. Ahorita la busco. Y bueno, al final voy a mencionar algo que tenga que ver con la película de Un monstruo viene a verme, que es también la película que uso para trabajar duelo y melancolía. Nomás, aquí está. Terapia de pareja. Muy bien. Quiero que me digan si pueden verlo. A ver, a ver, a ver. Denme un segundo, denme un segundo. Es que no es este es el 3. Aquí está. Es el 3. Dice, perdón, mi perdón se descargó. Está bien, no te preocupes. A ver, dejo. Hay de nosotros que no nos damos cuenta que tenemos, ¿no? Pero pues sí, o sea, es evidente que es una relación con muy poca, o sea, con una comunicación muy, muy deteriorada, ¿no? O si no deteriorada, más bien nunca existió, tal vez, ¿no? Ok, lo De correcto. primera impresión, eso me parece. Pues de hecho es correcto, ¿eh? O sea, es una trampa lo que le hizo. O sea, y es un recurso muy común con la familia. ¿Sabes qué? Ya sé dónde estuviste. Así que más te vale que me digas la verdad antes de que yo la diga. Y esta manera de intimidad son las cosas, son los actos que te llevan a una adicción o que te llevan a una condición patológica de actuar en lugar de hablar. ¿Qué es lo que sucede aquí? El Señor no tiene credibilidad, ¿no? El Señor al parecer cometió una infidelidad o por lo menos hizo cosas muy sospechosas que llevarían a pensar en una infidelidad. ¿Qué es lo que hace la señora cuando por más que le dice el esposo no, 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 es inútil? No hay credibilidad. La verdad es que no importa qué palabras salgan de tu boca, no te voy a creer. Pero en mi imaginación, en el caso de la señora, yo voy a pensar que te puedo sacar la verdad
Si te intimido y te presiono lo suficiente. O sea, en esta relación ya no hay verdad. Prefiero sacarte la sopa a cualquier costo, incluso a costa de esta relación. Y específicamente esa es la acusación, tu prima, Nora, que no sé qué, que no sé cuándo, y el Señor, como cualquier persona, lo niega, ¿no? Como cualquier infiel lo niega, ¿no? Y la verdad es que aunque así reacciona la mayoría de las personas, pues es difícil saber si lo hizo o no lo hizo. Pero ahí ya algo se perdió. Se perdió la confianza, se perdió la credibilidad. Pero tengan en cuenta de que aunque ya se perdieron estas cosas, todo este drama solo está encubriendo algo más importante, una pérdida más importante. Así funcionan los adictos o las familias de los adictos. Muchas veces pelean no porque realmente quieran solucionar algo, no porque realmente el papá se quiera recuperar su lugar dentro de la familia, no porque la esposa quiera que la respeten como mujer. A veces la familia y la pareja pelea porque quieren alargar lo inevitable, que ya no somos felices juntos, de que ya no, nuestra relación ya perdió propósito. Y queremos alargar ese sufrimiento con peleas y peleas y peleas. Porque prefiero perder los estribos, el cabello, quiero hacer muchas otras cosas que sentir que esta relación ya fue. Y así funciona una relación tóxica. Una relación tóxica, ya sabes cómo es el otro. Ya sabes que está mal, que es una horrible persona, que te trata de la chingada. Ya sabes todo eso. Pero muchas veces duele más la soledad. Duele más darte cuenta de que no significaste nada para el otro. Que nunca fuiste importante para él. Y la idea de la soledad, ¿no? Porque cuando la experimentas, te das cuenta de que no es tan malo, pero tenemos, o se tiene pues esa idea de no, o sea, no quiero reconocer, no quiero llegar al punto de una pérdida real, no imaginaria, sino no quiero llegar al punto de una pérdida real, porque, obvio, me imagino muchas cosas que pudieran pasar en esa pérdida o en esa soledad, porque quizá eso tenemos culturalmente, no otras culturas, por ejemplo, en la India o donde practican, no sé, por ejemplo, el budismo y esas cosas que hacen mucha introspección, nosotros no la hacemos, no estamos acostumbrados, no crecemos en ambientes que nos fomenten el estar solos y estar en paz, o sea, en tranquilidad con nuestra propia persona. Por eso, pues tememos a lo desconocido, por eso nos da miedo, ¿no? El llegar a eso. Fíjate que yo creo que, por lo menos en el caso de México, yo creo que vemos a la tristeza, el llorar, por ejemplo, que es una manifestación de la tristeza, como una posición de debilidad. Y cuando creces en un ambiente violento, lo que más importa es el poder. Exacto, Lo que más importa es la fortaleza, demostrar fortaleza ante los demás. Porque si eres débil, te aplastan. Sí. Y de pronto la tristeza está prohibida. La tristeza no está permitida. ¿No? Y a veces se manifiesta de una manera muy inocente, así lo voy a poner. Hay comediantes como Franco Escamilla que por ejemplo, manifiestan verdades a través de chistes, ¿no? De que, ¿sabes qué? Si vas a llorar, los putitos por allá, ¿no? Así con ese lenguaje te lo habla, ¿no? Los putos por allá, ¿no? Aquí los puros hombres que de verdad queremos tomar, que no sé qué. O sea, no, como hombre no te podemos permitir que llores. Porque aquí solo hay personas fuertes, no débiles. Y lo he visto con pacientes. Un familiar, que por ejemplo estaban viendo en terapia familiar, en conferencia, estaban viendo el tema de uso, abuso y consumo de sustancias, ¿no? Y la dependencia.
Y de pronto cuando le preguntaron, oye, ¿y qué pasa cuando, por ejemplo, cuando le preguntamos, oye, ¿tú bebes? No, pues sí bebo, ¿no? Pues normal, natural, no, nada, no, nada grave, ¿no? Ah, órale, ¿y dónde bebes? No, pues en un billar. "Ah, ¿y qué pasa si uno de ustedes, si uno de sus compañeros o tú mismo, quiere estar ahí y no beber? Pues lo corremos. Pues no mames, aquí estamos los hombres. O sea, y estoy hablando de un familiar que metió a su hermano, me parece, por alcoholismo. O sea, ya yéndome a temáticas de género, o sea, yo le digo a los usuarios, o sea, debe ser cabroncísimo estar acá, porque imagínense, su identidad como hombres está muy ligada a su consumo de sustancias. Y ahorita que no están consumiendo sustancias, pues ¿qué tipo de hombres son? Son como hombres castrados, ¿no? Y se me alborotan, se me ponen, pero mal los pacientes, ¿no? Cuando hagas esas declaraciones, ¿no? Pero no es con el afán de ofenderlos ni nada parecido, es decirles qué tan ligado está Claro. el consumo con su identidad como hombres. Ujú. ¿Cómo se fomenta esto? Y en ese sentido, cómo el machismo está muy ligado a las adicciones y también está muy ligado a que el alcohólico solo puede estar triste cuando está borracho. Ujú. Si estás triste estando sobrio, no, Eres impensable. débil. Eres débil. El alcohol es el perfecto pretexto para poder sentir y vivir tu tristeza. Y obviamente de una mala manera, porque Sí. realmente no procesas nada, porque estás confundido, porque de la intoxicación, pues no permite, ¿no? Dice Betty, aquí hay mucho de lo último que comentabas, ¿no? La conducta como medio para tener ese reconocimiento. Y muchas veces las adicciones a eso llevan, a que te reconozcan y tengas cierto prestigio tonto, pero prestigio porque aguantas más y porque tomas más, efectivamente, eso pasa mucho. Y lleva a perderlo cuando comienza la etapa de desintoxicación. Ahora la situación de desapego, incluso a sustancias nocivas, es difícil, porque después de esto, ¿qué va a pasar? ¿Qué haré? Y sobre todo, ¿qué van a decir? Muy canijo y muy fácil para la familia reconocer al hombre como alcohólico, a diferencia de la mujer. Sí, la verdad es que el, es un tabú el alcoholismo en las mujeres. Además de que estadísticamente hay muy poco alcoholismo en mujeres, está más ligado a los hombres. eh, en general, las adicciones están dominadas por los hombres. Lo pondré en una porción de 80-20. El 80% de los adictos son hombres, el 20% mujeres. ¿Por qué? Porque las mujeres culturalmente tienen mucha más facilidad de expresar lo que sienten, de generar red de apoyo, de contarle a la mamá, de contarle a medio mundo cómo se siente y el por qué, y los hombres no. Pero pues tienen emociones igual que las mujeres, son humanos, tienen que hacer algo con eso, ¿no? Y a veces eso se traduce en varios comportamientos, depresión, alcoholismo, la misma infidelidad. A veces la misma infidelidad es una manera de validarse como hombres. O en muchos casos, en tratar de conseguir poder, prestigio. Y un prestigio muy tonto, como diría, ¿quién lo puso? Como diría Betty. Un prestigio muy tonto, y tiene razón. Porque es un prestigio que nunca te llena. Realmente nunca te llena. Como hombre quedas vacío. Quiero que vean la situación aquí, de lo que queda de esta terapia, porque realmente es un proceso en el que se dan cuenta de que lo que están viviendo esta pareja no es un problema de infidelidad, no es un problema, ni siquiera es un problema de comunicación, es un problema de no aceptar una situación, de que esta relación ya se acabó. Por el amor de Dios, no me hagas esto. Es difícil que de pronto se acepte la pérdida. ¿Por qué? ¿Qué te falta? En este caso en específico, la pérdida es la relación misma. A pesar de que la mujer quería saber la verdad, realmente solo eres un intento vano por alargar esto.
Les voy a poner un ejemplo, un paciente sumamente celotípico y de pronto está muy insistente en cachar, en acosar a su esposa para sacarle la verdad de con quién se acuesta. Cuando lo confronto, de pronto, pues obviamente, pues es celotipia, o sea, son acusaciones sin fundamento, sobre exageración de ciertas situaciones. Y sin embargo, yo me enfoco en otra cosa. Bueno, y bueno, y si la cachas en el acto de que te fue infiel, ¿qué vas a hacer? ¿De verdad la vas a dejar? La vas a dejar más bien. Y el paciente no sabe qué hacer. Está buscando una verdad, pero al final no sabe qué va a hacer con esa verdad. Esta mujer está buscando la verdad. ¿Me estás engañando? ¿Con quién? ¿Con tu prima Nora? Y le dice la terapeuta, ¿de verdad? ¿Saber el nombre de la persona con quien te engañó es lo importante? ¿No es más importante la fractura que sufriste? Y entonces, después de esa confrontación, yo le hago una interpretación. A mí me da la impresión, fulanito de tal, de que a ti no te importa si tu esposa te engaña. Tú puedes vivir con que tu esposa se acueste con otro hombre. Con lo que verdaderamente no puedes lidiar es que tu esposa ya no te ame. Darte cuenta que tu esposa ama a alguien más. El paciente se sacó de onda, se sacudió. El problema fundamental ahí era el amor perdido. El amor perdido por años de alcoholismo, por años de celotipia, de acoso, de violencia. ¿Qué es lo fundamental de la tristeza, del duelo, de la melancolía? Una persona melancólica se la pasa preguntándose una y otra vez por qué sucedió, por qué sucedió. Pero esas mismas preguntas, esas preguntas que se hace el depresivo, es que por qué la vida es una mierda, por qué esto, por qué lo otro, solo son un intento de no llegar a la respuesta. Porque se preguntan muchas cosas, pero no se responden nada, porque la respuesta dolería. Y en este caso, cuando le pregunto qué vas a hacer cuando descubras que tu esposa te engaña, no sabe qué hacer con la respuesta. Y todavía más profundo, ¿qué tal si la respuesta es que ya no te ama? De que por más que intentes, ruegues, jamás vas a recuperar su amor. Se perdió. Y cuando perdemos algo nos hacemos dos preguntas. ¿Qué hice y qué no hice para que esta pérdida sucediera? ¿Qué hice? La maltraté, la celé, la humillé, le fui infiel. Una pérdida nos desnuda, nos dice la clase de personas que fuimos. Porque nos hacemos esas preguntas. ¿Qué hice o qué no hice para que sucediera esta pérdida? Y ese es el aspecto fundamental de la tristeza, de la melancolía y del duelo. Hallar una respuesta a esa pregunta fundamental. ¿Lo pude haber evitado? ¿Pude haber hecho algo diferente? Se vive en el hubiera, en la nostalgia de lo no vivido, en la nostalgia de, ¿sabes qué? ¿Qué tal si no la hubiera celado? ¿Qué tal si no hubiera tomado? ¿Qué tal si esto y qué tal si lo otro? El amor se perdió, mano. Se perdió. Para ejemplificar qué sigue después de la pérdida, yo pongo en relieve o
sobre la mesa el mito de Orfeo. El mito de Orfeo es muy... es un mito griego, pero que creo que es muy ilustrativo con respecto a qué hacemos los seres humanos cuando perdemos algo. O sea, en este caso, Orfeo es el dios de la música y la poesía. Era un dios bastante guapo, hermoso, lo codiciaban todas las féminas de Grecia, ninfas, mujeres, diosas, hasta que encontró a la bella ninfa Eurídice. Y ella fue la que pudo conquistar su corazón. Se casaron, esperando ser felices el resto de sus vidas. Sin embargo, Eurídice la mordió una serpiente y murió. Orfeo no pudo con el dolor. No podía pensar en una vida sin ella. Decidió bajar hasta el inframundo para recuperar su alma. Y obviamente no es una tarea sencilla. Se topó con muchos obstáculos. Se topó con el muro de los lamentos, que es la puerta, el obstáculo que separa al inframundo del mundo de los vivos. Y lo que decidió fue cantar. Hacer la canción más triste del mundo hasta que se apiadó este muro y se abrió, debido al enorme dolor que transmitía Orfeo. Llegó hasta el rey del inframundo, Hades, y su esposa, Perséfone, y les dijo y les argumentó que le regresaran a su amada. Ellos dijeron tajantemente no, ella tiene que estar acá. Y volvió a cantar. Y esta vez hizo la canción más solemne, la más dolorosa que alguna persona haya hecho. Y los dioses se compadecieron. Le dijeron, ¿sabes qué? Te puedes llevar a tu amada, pero con una condición. Tienes que irte caminando hasta la salida. El alma de tu amada va a estar atrás de ti, siguiéndote. Si tú volteas a ver si está el alma de tu amada antes de que des un paso en el exterior, ella se va a quedar aquí para siempre. Si puedes sostenerte hasta el final, ella va a regresar a tus brazos. Y Orfeo, muy seguro y muy alegre de sí mismo, caminó de regreso hasta la salida. Pero ese es el gran problema de perder a alguien. Hay miedo, hay muchas emociones, hay confusión. Y se preguntó Orfeo, ¿realmente me está siguiendo? ¿Y si fue una trampa del dios del inframundo? ¿Y si nada más se quería deshacer de mí? Y se comenzó a llenar la duda de cabezas, la cabeza de dudas. Y justamente a un paso de salir al exterior, no lo soportó más. Y Orfeo volteó. Y vio a la cosa más hermosa de su vida. El alma de su amada con una aura angelical, pero cuando la quiso abrazar, se desvaneció. Orfeo se lamentó porque no pudo soportar, se sintió culpable. Una persona que pierde algo se siente culpable. Por alguna razón piensa que sus actos o sus omisiones pudieron haber evitado la pérdida. Es un intento de tomar el control de algo que es incontrolable. Es incontrolable cuando uno ya deja de amar, una pareja te deja de amar, pues ya no se puede recuperar. En este caso, cuando tu esposa se muere, pues ya no la puedes recuperar. Decidió cantar hasta que unas ninfas a las que despreció lo devoraron. Pero digamos que es un final feliz, ya que lo que hizo fue que su alma llegara al inframundo y pudo pasar la eternidad con su amada.
Sin embargo, Orfeo nos plantea el gran dilema de una persona que pierde lo que más quiere, que pierde lo que es importante para él. ¿Podemos seguir adelante? ¿Podemos evitar voltear hacia atrás y seguir con nuestras vidas? ¿Podemos volver a amar? El problema fundamental de la pérdida es un problema de amor. Cuando se pierde algo que se ama, uno no lo quiere soltar. Uno por eso se aferra al dolor. Uno piensa que aferrándose al dolor, ese objeto no se va. Ese ser no se va. Entre más sufra, más va a estar cerca de mí. Pero solo es una ilusión. La vida sigue. Se amó como se pudo amar y ahora tenemos que amar a algo nuevo. Pero dentro de las adicciones, eso no pasa. El adicto no puede continuar con su vida. El adicto se aferra al dolor y lo prefiere calmar con la sustancia. A veces la pérdida es como, por ahí decían, la pérdida del padre. Yo lo que he visto es que hay un enorme problema con la figura paterna en las adicciones. Hay un estudiante mexicano que hizo su doctorado en Inglaterra y lo hizo sobre narcotráfico, sobre los narcotraficantes en específico. Y al igual que los adictos, todos manifestaban un gran problema con el padre. Un odio porque maltrató a su mamá, porque los maltrató a ellos, a sus hermanos. Y estas personas se dijeron a sí mismas, yo cuando crezca los voy a destruir a mi papá, lo voy a matar. Y muchos de ellos dijeron, cuando tuve la oportunidad de matar a mi papá, cuando lo tuve de rodillas enfrente de mí, no pude. Le dije que se fuera, le dije que ya no volviera por acá, que ya no golpeara a mi madre, o que si no me lo iba a reventar. Pero la triste verdad es que no te quiero dejar ir. Te perdí, papá. Y no te quiero perder una segunda vez. Es bastante común eso. Un odio hacia el padre, pero al mismo tiempo un anhelo, un amor desmedido, porque nos falta el padre. Es una carencia enorme. ¿Qué necesitamos con esto? Pues trabajar con el adicto que reconozca la pérdida. Que siquiera la reconozca, porque muchas veces ni lo reconoce. A veces con la confrontación, a veces con la clarificación, con la interpretación, a veces con un balance decisional, a veces con reestructuración cognitiva, etcétera, ¿no? Con las técnicas, cualquier técnica que se utilice, cognitivo-conductual, psicodinámica, etcétera, hay que hacerle ver al adicto que ya perdió algo importante. Que aunque él lo niegue, que aunque él haga pataletas, ya se perdió. Me ha tocado, por alguna razón en estos últimos meses, me ha tocado ver a muchos pacientes que están aferrados a una relación que ya no es, que los han tenido que cortar por teléfono o por videollamada. Y tú les dices, es que por lo que me cuentas, pues esa relación ya fue, ya acabó. Pero ellos siguen aferrados a la esperanza de que no, yo voy a hablar, es que tengo que hablar con ella y seguramente vamos a volver. Yo la pregunta que les planteo es ¿para qué? No, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Para qué quieres volver? Si eras infeliz, ¿para qué quieres volver? Si había mentiras, si te fue infiel.
si ya buscó y encontró a otra persona? Anhelamos lo que no tenemos. Y a veces de una manera muy patológica. Un paciente llega y me dice, ¿sabes qué? Es que yo tengo a las mujeres que yo quiero. Yo me las sé ligar, o sea, en chinga soy chef y ya nada más les cocino unos platillos chingones, etcétera. Y todas las mujeres caen rendidas a mis pies. Ah, órale. ¿Y qué pasa después de que las ligas y que las conquistas? Pues nada, me aburro y la verdad es que ya me da igual y las dejo. Ah, órale. Y dice, pues, sí, pues es que no entiendo, o sea, a veces incluso chavas que me gustan mucho, que tienen un súper cuerpazo y etcétera, y ya después de que las conquistas me aburren, ya. Y les soy infiel, o ya mejor las corto y busco a otra persona. Y revisando las relaciones amorosas, me doy cuenta que hay una pareja que no siguió ese patrón. Una persona que se fue a otro país, que se casó, que tuvo hijos, fue pareja de este individuo, y se sigue aferrando a esa relación. Dice, mi sueño es llegar con ella y que aunque yo mantenga a su hijo, no importa, o sea, pero ser pareja, porque es a la mujer que más he amado. Y yo le hice ver, yo creo que solo quieres repetir algo que ya vives. Mira, tú te atreviste a preguntarle a tu mamá y a tu papá quién era el hijo favorito de la familia. Una pregunta que a veces es muy importante en adicciones. Y te diste cuenta de que el favorito de tu mamá era tu hermano. Y el favorito de tu papá era tu hermano. Te diste cuenta de que eres el segundo lugar en el corazón de tus papás. Te dolió y eso no te gusta. Yo creo que lo único que quieres con esta persona no es que realmente la quieras, pero sabes que estás con una persona que jamás, 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 jamás te va a poner en primer lugar. Por más que la conquistes, por más que te cases con ella, porque el primer lugar en su corazón ya está ocupado por su hijo. Siempre va a querer a su hijo por encima de ti. Y otra vez vas a estar en un eterno segundo lugar, un doloroso y eterno segundo lugar. Pero eso le va a dar propósito a tu vida. Buscar ser el primer lugar, aunque nunca lo consigas. Porque cuando lo consigues, tu vida pierde sentido. La relación pierde sentido y por eso las dejas. Buscas lo inalcanzable. Porque eso es lo único que te llena. Una aspiración. Vean cómo la pérdida define a veces incluso nuestras relaciones amorosas. Para mí el gran dilema de un adicto es darse cuenta de que no es lo más importante para su familia. Que eso a veces lo interpretan como que son los olvidados, que son son los segundones, el plato de segunda mesa. Y es que el otro nos da existencia. Ser lo más importante para alguien, para papá, para mamá, para quien sea, eso nos da existencia. Nos hace pensar que nosotros mismos somos importantes. Pero ¿qué pasa cuando no es así? Cuando es más importante el trabajo, cuando es más importante tu hermano, cuando es más importante mi pareja, en caso de que sea una familia que se haya separado o que uno de los padres se haya muerto y se haya conseguido una nueva pareja, un padrastro, una madrastra. Para mí un adicto es Orfeo, que no puede aceptar la pérdida.
que ya no está. Y curiosamente, en la sustancia, pues pareciera que es lo único que lo hace sentir lo más importante, lo más poderoso, lo más de algo. Los que consumen cocaína, los que consumen metanfetamina, se sienten los más poderosos del mundo. La droga los hace sentir como ninguna otra persona puede hacerlo. Y es una paradoja porque, por lo menos desde mi perspectiva, en el amor no hay meritocracia. Si una persona no te ama, no te ama. No importa cuánto te esfuerces. No importa que le lleves flores, no importa que le dediques un chingo de tiempo a tu papá, no importa lo que hagas. En palabras sencillas, en el corazón no se manda. Un paciente consumidor de cristal estaba muy emputado porque era el segundo también, ¿no? Era el hermano, hasta era la oveja negra de la familia, ¿no? Querían más al hermano, que porque tenía muchos éxitos, mucho de todo. Pero el asunto ahí en específico es que dice que el hermano se desprestigió por unas mentiras que le encontraron y de pronto comenzó a ser lo más importante para la familia. Y me dijo, ¿sabes qué? Y eso no me llena. Soy lo más importante para mamá y para papá y eso no me llena. ¿Por qué? ¿Por qué psicólogo? ¿No? Porque fue en un espacio informal. Y ya yo le dije, bueno, a ver, déjame escuchar tu historia, la estuve escuchando y dije, ya le hice una pequeña interpretación, ¿no? Le dije, bueno, pues a lo mejor el problema no es que ahora seas el primer lugar en el corazón de tu familia. Es que en el fondo tú sabes que te aman o estás en ese primer lugar, pues porque no les queda de otra. No te amaron por decisión. Te amaron porque se decepcionaron de tu hermano. No es que hayas hecho algo para conquistar su corazón. No hiciste nada. Simplemente ellos se decepcionaron y pues tienen que dirigir su amor a alguien más. Y fuiste tú. A lo mejor eso es lo que te molesta. De que en el fondo sabes de que no importa qué también te traten, eres plato de segunda mesa. No es genuino el amor. Y el usuario que hace se pone a llorar. Para mí hablar de adicciones es hablar fundamentalmente de amor, de eros, de ágape, de filia. Y con esto cierro la conferencia. Ya no mencioné mucho de Un monstruo viene a verme. Es una gran película, utilícenla para manejo de duelo y melancolía, porque maneja lo mismo, ¿no? O sea, digo, no les voy a contar mucho porque les estaría spoileando la historia si no han visto la película, pero el personaje principal es una persona que está pasando por un duelo y pasa por el enojo, la pérdida, el querer cambiar las cosas. Llega una persona, bueno, en este caso un monstruo, que lo que único que intenta es guiarlo en esta pérdida y darse cuenta que lo único que necesita es hablar con la verdad. Una verdad muy profunda que no quiere decir, que no quiere admitir, ¿no? Entonces, véanla. Yo utilizo las 4 historias que se manejan en esa película. No hay que poner toda la película, con que se pongan las 4 historias es más que suficiente, pero es importante para que le digamos al paciente, ¿sabes qué? Todos tenemos un monstruo. Y ese monstruo es mucho más horrible de lo que pensamos. Y no es una figura demoníaca, ni no. A veces el monstruo es darte cuenta de que no te han amado, de que nadie te amó. Por lo menos no como tú querías.
No, yo recuerdo a un paciente sicario que él decía, pues es que yo tengo 21 años, yo ya estoy viviendo tiempo extra. O sea, yo esperaba morirme a los 18. De verdad, yo estoy viviendo tiempo extra, no sé qué hago aquí. Ah, órale, ¿y te da miedo la muerte? No, no, pues ¿para qué? Ya viví lo que tenía que vivir, tuve mujeres, tuve dinero, tuve... Ah, órale. Y ya en el proceso terapéutico, en algún momento mencionó, cuando justamente estábamos hablando del monstruo, yo le dije, ¿cuál es tu monstruo, no? Y entonces él me dijo, yo lo veo en el espejo. En el espejo, sí, me veo al espejo y no me puedo ver. Me da mucho miedo. ¿Y a qué crees que se deba? ¿Qué crees que sea ese monstruo? No sé. Y ya después de mucho trabajo terapéutico, intervenciones, etcétera, llegó un momento en el que le hice ver que ese monstruo es que todavía amaba a su papá, a pesar de que el papá ya lo había abandonado, de que el papá nunca lo consideró alguien importante. Pero él ya se había cansado de esperar que su papá lo amara. Y entonces decidió quitarle importancia, ¿no? Ah, pues que chinga su madre y papá, yo, que no sé qué, que no sé cuándo. Pero en realidad el verdadero monstruo es que pues, te necesito. No importa cuánto te odie, cuánto me lastimes, lo que me da miedo es saber que todavía te necesito. Y no te quiero necesitar porque me vas a volver a lastimar. Pero te necesito. Y eso es algo muy duro para él. Él también se puso a llorar cuando ya le hice esa interpretación. Y lo que hizo después de eso fue cerrarse. Dice, ya no quiero más. Ya no quiero seguir viendo más. Ya no quiero nada. Me quiero morir. Ya. Yo sé que mi problema tiene solución. Yo sé que pero es lo que he estado buscando todo este tiempo, psicólogo. Descansar. Para el suicida, para el melancólico, la muerte es un descanso del dolor. Y bueno, ya para eso ya utilizo otros marcos teóricos. Ya no voy a hablar aquí porque ya me extendí demasiado, pero a lo mejor ya les explico, ¿no? Lo que mencioné en la anterior conferencia, cómo se utiliza a Camus, Albert Camus, o el filósofo del absurdismo, en la melancolía y en el sentido de la vida, ¿no? Entonces, pues eso sería todo. ¿Preguntas? No sé, alguien que quiera comentar, participar. Nadie, eso es todo. Como soy bueno explicándome, ¿qué? Porque nunca hay preguntas. Está bien, pues pues muy buenas noches, muchas gracias por venir, muchas gracias por escucharme. Yo sé que ya es un poquito tarde y más entre semana, pero agradezco su participación, agradezco su asistencia y espero que mi experiencia trabajando duelo y melancolía con estos pacientes les haya ayudado en algo o les haya dado ideas para poder lidiar con personas que han tenido pérdidas, ¿no? Y que nuevamente, repito, las pérdidas no se reducen a que alguien muera. A veces es que la pareja te deje, a veces es incluso que pierdas credibilidad, que pierdas respeto, que pierdas amor. Pues muchas gracias a todos. Gracias, Mara. Gracias, Betty. Gracias, Mena. Gracias, Jocelyn. También gracias porque te atreviste a participar. Y y gracias a todos, ¿no? Les deseo una bonita noche. Hasta luego.